Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar porque ha generado muchísima especulación y debate, especialmente entre los fans de las telenovelas turcas. Vamos a hablar de un incidente muy particular que ocurrió, y que sigue dando de qué hablar, en casa de la madre de Can. Sí, escucharon bien. Hoy vamos a desentrañar ese misterio, ese pequeño drama que se desarrolló entre cuatro paredes y que ha mantenido a muchos de nosotros pegados a la pantalla. Antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si les interesan las telenovelas turcas y los chismes relacionados, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos futuros. Les prometo que siempre traeré temas interesantes para discutir. Bueno, entrando en materia, lo que ocurrió en casa de la madre de Can es un tema bastante delicado, y la verdad es que hay muchas versiones dando vueltas. Pero vamos a intentar reconstruir los hechos de la manera más objetiva posible, basándonos en lo que pudimos ver en la pantalla y en las interpretaciones que han surgido a partir de ahí. Vamos a considerar cada perspectiva, cada detalle, cada posible móvil. Recuerden la escena, todos reunidos, una cena familiar aparentemente tranquila. Y de repente, ¡boom! Todo explota. La tensión se corta con un cuchillo, las miradas lo dicen todo y un secreto, o al menos una sospecha, sale a la luz. Un silencio ensordecedor invade la habitación, seguido de palabras que como puñales, hieren la aparente armonía. La sonrisa fingida de algunos se desvanece, dando paso a muecas de incomodidad, sorpresa o incluso furia contenida. El detonante, si no me equivoco, fue una conversación aparentemente inocente, una de esas conversaciones casuales que suelen tener las familias durante una cena. Algo se dijo que no debió decirse, una frase que resonó de manera extraña en el ambiente, una indirecta quizás, o quizás no tan indirecta. Una chispa que prendió la mecha de un polvorín emocional que llevaba tiempo acumulándose. Y ahí es donde empiezan las especulaciones. ¿De qué se trató exactamente esa conversación? ¿Quién la inició? ¿Y a quién iba dirigida realmente? Son preguntas que muchos nos hemos hecho y que, sinceramente, no tienen una respuesta definitiva. La telenovela juega mucho con la ambigüedad, con dejar que el espectador arme su propio rompecabezas. Y eso, mis amigos, es parte de su encanto. Nos convierte en detectives, en analistas, en casi, guionistas de nuestra propia versión de la historia. Pero lo que sí podemos decir con certeza es que esa conversación destapó una serie de sentimientos reprimidos, de rencores guardados, de celos quizás. Y es que las relaciones familiares, especialmente en las telenovelas turcas, suelen ser complejas y llenas de matices. Un verdadero laberinto de emociones, donde el amor y el odio, la lealtad y la traición, se entrelazan de manera inextricable. Ahora bien, ¿quiénes son los principales sospechosos en este drama? Obviamente la madre de Can juega un papel fundamental. Ella es el centro de la familia, la figura matriarcal que intenta mantener a todos unidos, aunque a veces sus métodos no sean los más ortodoxos. Su presencia, su mirada, sus silencios, todo comunica y todo puede ser interpretado de múltiples maneras. Ella, con su sabiduría, o su aparente sabiduría, observa, escucha y juzga. Es el eje alrededor del cual gira la órbita familiar. Pero, ¿es realmente tan sabia como aparenta? ¿O esconde secretos que podrían hacer temblar los cimientos de su familia? Luego tenemos a otros miembros de la familia, cada uno con sus propias motivaciones y secretos. Podríamos hablar de la hermana de Can, una mujer ambiciosa y con una visión muy clara de lo que quiere en la vida, aunque a veces no le importe pasar por encima de los demás para conseguirlo. Ella es la representación de la ambición desmedida, la que busca el éxito a cualquier precio. ¿Será que detrás de su fachada de mujer exitosa se esconde una profunda inseguridad y un deseo desesperado de ser amada y aceptada? ¿O es simplemente una mujer despiadada que no se detendrá ante nada para conseguir sus objetivos? O quizás el hermano, más reservado y aparentemente más tranquilo, pero que en realidad esconde una gran frustración y una envidia latente hacia Can. Él es la sombra de Can, el que siempre ha vivido a su lado, pero nunca ha logrado brillar con luz propia. Su resentimiento se ha ido acumulando con el tiempo, como una olla a presión a punto de explotar. ¿Será que esa envidia lo llevará a cometer actos imperdonables?
¿O encontrará la manera de superar sus complejos y forjar su propio camino? Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la pareja de Khan, la que intentaba encajar en esa familia un tanto disfuncional, la que se veía envuelta en un torbellino de emociones y conflictos que no entendía del todo. Ella es la forastera, la que viene de un mundo diferente y se encuentra de repente inmersa en una dinámica familiar que le resulta extraña y desconcertante. Ella, desde su posición de outsider, podía observar la dinámica familiar con una mayor objetividad, aunque a veces se sentía impotente ante la situación. ¿Logrará adaptarse a esta nueva realidad y encontrar su lugar en esta familia? ¿O terminará siendo víctima de sus intrigas y secretos? Volviendo a la noche en casa de la madre de Khan, la conversación que desató el conflicto no fue el único elemento que contribuyó al drama. Hubo también miradas furtivas, gestos sutiles, silencios incómodos, toda una serie de señales no verbales que indicaban que algo no estaba bien. El lenguaje corporal de cada uno de los presentes revelaba mucho más de lo que sus palabras podían expresar. La forma en que se sentaban, la manera en que se miraban, la tensión en sus hombros, todo hablaba de la incomodidad y la desconfianza que reinaban en el ambiente. Y es que a veces, lo que no se dice es tan importante como lo que se dice. Las miradas pueden revelar sentimientos ocultos, los gestos pueden delatar intenciones secretas y los silencios pueden ser más elocuentes que cualquier palabra. La comunicación no verbal es un elemento clave en cualquier interacción humana, y en las telenovelas turcas se explota al máximo para crear tensión y misterio. Después de esa cena, las cosas cambiaron radicalmente. Las relaciones entre los miembros de la familia se volvieron más tensas, la confianza se erosionó y la desconfianza se apoderó del ambiente. Se abrieron heridas que parecían cicatrizadas, resurgieron viejos rencores y se crearon nuevas enemistades. La familia, que antes era un refugio seguro, se convirtió en un campo de batalla donde cada uno luchaba por sus propios intereses. Y todo por una conversación, por un comentario aparentemente inofensivo que destapó una caja de Pandora. Pero ¿cuál fue el detonante real de esa conversación? ¿Cuál fue la verdad que se ocultaba detrás de las apariencias? ¿Quién tenía algo que ocultar y por qué? Estas son las preguntas que nos mantienen enganchados a la telenovela, que nos hacen querer saber más y más sobre los secretos de esta familia. Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. Algunos creen que se trató de un secreto familiar que la madre de Khan había guardado durante años. Un secreto relacionado con el pasado de alguno de sus hijos, una infidelidad quizás, o una mala decisión que había marcado sus vidas para siempre. Un secreto que podría cambiar para siempre la imagen que tenían de su madre y de sí mismos. Otros piensan que el detonante fue una cuestión económica, una herencia disputada o un negocio turbio que había enfrentado a los miembros de la familia. El dinero, como suele ocurrir, es una fuente de conflictos y envidias que puede destruir incluso los lazos más fuertes. La ambición por el poder y la riqueza puede corromper incluso a las personas más nobles. Y también están los que creen que el problema fue puramente sentimental, un triángulo amoroso que había mantenido a varios personajes en tensión durante mucho tiempo. Los celos, la envidia y la frustración pueden llevar a las personas a hacer cosas irracionales, incluso a traicionar a sus seres queridos. El amor, que debería ser una fuente de alegría y felicidad, se convierte en un arma de destrucción masiva. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que lo que ocurrió en casa de la madre de Khan tuvo consecuencias devastadoras para la familia. Se rompieron relaciones, se perdieron oportunidades y se generó un clima de desconfianza que tardaría mucho tiempo en desaparecer. Las cicatrices emocionales que dejó este incidente tardarán mucho en sanar. Y es que las familias, como todos sabemos, pueden ser tanto una fuente de apoyo y amor incondicional como un campo de batalla donde se libran las peores guerras. Los secretos, las mentiras y los rencores pueden corroer los cimientos de la familia y llevarla a la destrucción. La lealtad, la honestidad y el respeto son valores fundamentales para mantener la armonía familiar. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de este drama familiar que se desarrolló en la pantalla? ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestras propias vidas? En primer lugar, creo que es importante recordar que la comunicación es fundamental en cualquier relación, especialmente en las relaciones familiares. Es importante hablar abiertamente de nuestros sentimientos, de nuestras preocupaciones y de nuestras necesidades, sin miedo a ser juzgados o rechazados. La comunicación honesta y transparente es la base de cualquier relación sólida y duradera.
En segundo lugar, es crucial aprender a perdonar. El rencor y la venganza solo nos amargan la vida y nos impiden avanzar. Perdonar no significa olvidar, pero sí significa liberarnos del peso del pasado y darnos la oportunidad de construir un futuro mejor. El perdón es un acto de valentía que nos permite sanar nuestras heridas emocionales y reconstruir nuestras relaciones. En tercer lugar, es importante valorar a nuestra familia. A veces damos por sentado el amor y el apoyo de nuestros seres queridos, pero no nos damos cuenta de lo afortunados que somos hasta que los perdemos. Es importante demostrarles nuestro afecto y nuestro agradecimiento mientras aún los tenemos cerca. La familia es un tesoro invaluable que debemos cuidar y proteger. Y por último, es fundamental recordar que la familia no siempre es perfecta. Todas las familias tienen sus problemas, sus conflictos y sus secretos. Lo importante es aprender a aceptarlos y a amarlos tal como son, con sus virtudes y sus defectos. La perfección no existe y la búsqueda de la perfección solo nos lleva a la frustración y la decepción. En definitiva, lo que ocurrió en casa de la madre de Can es un reflejo de las complejidades y los desafíos que enfrentan muchas familias en la vida real. Es un drama que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones familiares y a valorar lo que realmente importa. Nos recuerda que la familia es un regalo precioso que debemos apreciar y cuidar. Bien, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos intentado desentrañar el misterio de lo que ocurrió en casa de la madre de Can, aunque, como les dije al principio, no hay una respuesta definitiva. La telenovela juega mucho con la ambigüedad y con la interpretación del espectador. Pero espero que este análisis les haya ayudado a comprender mejor las motivaciones de los personajes y las complejidades de la trama. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante. Si tienen alguna teoría sobre lo que ocurrió realmente, no duden en dejarla en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre el tema. ¿Quién creen que es el verdadero culpable de este drama familiar? ¿Qué secretos creen que esconde la madre de Can? ¿Qué futuro les espera a estos personajes? Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado entretenido. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Antes de despedirme, quiero recordarles que me dejen sus comentarios sobre el incidente, qué piensan que realmente sucedió y qué personaje creen que fue el principal causante del problema. Quiero saber sus teorías. Sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar mi contenido. Y ahora sí, para finalizar, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos futuros. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, manténganse al tanto de las telenovelas turcas, que siempre tienen algo interesante que contarnos. Hasta la próxima.